Hola chicos y chicas, guapetones y guapetonas, volvemos con noticias de la semana, hoy domingo, una semana rarísima, además plagada de cositas, rumores, ya sabéis que ha habido muchísimos rumores, pero vamos a centrarnos un poquito en lo que son las noticias más verdaderas. Venga, vamos a compartir pantalla, vamos al lío y vamos allá, venga. Lo que es la playlist, la voy a subir un pelín. A ver cómo está de música. A ver qué tal. Venga, vamos allá. Este es un anuncio de la semana. Carmen Sandiego, el remaster. Bueno, empezamos la semana que la gente de Video Game Plus filtró de manera furtiva con la ficha de Carmen Sandiego para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Switch. Este juego, recordando el clásico, probablemente difiere bastante de lo que nos tenía acostumbrado, pero puede estar guay. Más una aventura estilo cercana a la gente de Microids, ya sabéis, Agatha Christie y tal, con cositas diferentes. Vuelve Carmen Sandiego, pero esta semanita se ha anunciado también el PEGI. Nos llega aquí el juego. Además, creo que es marzo-abril. A ver si... Eva, tráeme la libreta, por favor. A marzo-abril más o menos, creo que es la salida. Y nada, que sepáis que la buena Carmen Sandiego, pues bueno, nos vuelve aquí por estos lares y a ver qué tal es el juego. Es un juego que además creo que lleva 3 años de desarrollo, pero se anunció hace un añito el remaster. Nada más se supo de él, y por fin sabemos que sale y lo tenemos cerquita. Además creo que aquí tengo, que no sé si tenía la fecha exacta. Sí, aquí la tengo, 17 de abril de este año llega físico. Bueno, aquí tenéis otro juego que además, como podéis ver aquí, es un juego, es el denominado, aquí lo tengo el título, Tiny Terrace Turbo Trip. Es un juego financiado por Super Rare Games, que ya ha hecho el port a consolas. Este juego estaba en Steam y es el próximo juego, sin que lo hayan anunciado, que pronto sacará Super Rare en físico. Este Tiny Terrace Turbo Trip, para consolas, en este caso Nintendo Switch, y además, como podéis ver, el logo de Super Rare aquí lo tenemos, ya se ha hecho efectivo. Va a salir en digital el 13 de febrero, posiblemente en físico muy prontito. Ya sabéis, estas ediciones de Super Rare, que algunas de ellas ya sabéis que son complicaditas de encontrar. Este Tiny Terrace Turbo Trip. Bueno, a los que os molen los sudokus, en Asia va a salir un recopilatorio de 8 títulos de la saga Sudoku Classics y Sudoku Dreams, creo que era así. Bueno, un montón de sudokus. Vais a liaros a hacer sudokus como la copa a un pino. Bueno, es la asiática o japonesa, creo que es la asiática, pero lleva inglés. Se ha abierto el pre-order en Asia, PlayAsia, para los amantes de los sudokus. Si no queréis coger un papel y lápiz y lo queréis hacer a través digital, online. De hecho, estos juegos han ido saliendo estos últimos 3-4 años para la consola Nintendo Switch, de manera digital, y los reúnen todos en un pack, en edición física, en este caso la asiática. Dice Eva que baje un pelín la música, baja un pelín la música. A ver qué tal ahora. Y este es la otra saga que incluye los Sudoku Relax, que hay, me parece que son 1, 2, 3, 4, 5 Sudoku Relax. Bueno, hay mucha gente que es muy amante de los sudokus. Yo realmente no. Yo no soy muy amante de los sudokus. Bueno, no me gusta demasiado, pero bueno. Los sudokus.
Vamos a la inmortal PlayStation 4. PlayStation 4, cualquiera diría que ha muerto. Hola, Gorricha. ¿Os gustan por Oppo? Pues ya sabéis. De hecho, tenéis la posibilidad de comprarlo. Bueno, no os he dicho el título de lo que sería el juego de los Sudoku. Espérate, voy a parar aquí el vídeo. Vamos a hacer un inciso. Os digo el título. El juego es el Nampur Relax and Classic Seasons. Nampure. Nampure Relax and Classic Seasons. Es el nombre del título del juego en Asia, por si os interesa. Bueno, y el juego que estáis viendo ahora es un juego, como veis, es un run and gun muy interesante, que lo va a sacar Retard Games en edición sencilla y edición Super Deluxe para PlayStation 4. Se vio el pre-order este martes. El pre-order este martes. Un juego para Play 4. No lo sacan en el Switch ni en Play 5. A día de hoy todavía. En principio creo que la release, el juego lo tendrán listo en febrero. Mediados de febrero les llegarán las copias físicas. Pero que a día de hoy todavía salgan juegos para Play 4, y en este caso parece interesante, un run and gun Pixel, me parece increíble. Lo malo que no sale en Switch, ¿verdad? Oppo no sale en Switch, pero que sepáis, además un precio muy bueno, son 20 euritos, tanto de la sencilla como de la Deluxe. El título es Cybertrash Statics. Cybertrash Statics. Sí, es obligatorio. Este mola un montón. Este juego, pese a su sencillez, Pixel, está muy chulo. Tiene muy buenas reviews. Tiene muy buenas reviews y pinta muy guapo. Tiene que estar muy bien este juego. Tiene que estar muy, muy bien. Pero bueno, una pena que no llegue a Switch. Nos ha hecho, en nuestro caso, me encanta este tipo de juegos. Lo hemos cogido en Play 4. Aún la PlayStation 4 sabéis que me gusta, pero me hubiera encantado también que se hubiera salido en Switch. Bueno. Ahora vamos a las lloreras. So, Raziel, here we are. Las lloreras con Soul River. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, sabéis que la gente de Limited Run Games abrió el pre-order, presunto pre-order, de las sencillas con cajita y la Collector esta semana. Y bueno, en las primeras 24 horas se agotó la de Play 5. Al cabo de 3 días se ha agotado la Xbox y hoy se han agotado las de Switch. Si buscáis las de Switch sencillas ya no existen, no las busquéis. No las busquéis, que no andarán. En su página no están. En fin, algo raro, ¿no? Bueno, el tema es que la diferencia estriba en un anuncio. Vamos a compartirlo aquí. Aquí vamos a la página, ¿veis? Este sería la página. Y como podéis ver, está completamente solado. De hecho, Switch había la opción de poder pillarlos hasta hoy. Ayer noche aún habían copias. Esta tarde se agotó. Aquí el problema es aquí. Aquí donde encima de lo que sería pre-orders, veis aquí en letra pequeña Product Details, Legacy of Kain, Soul River 1 and 2 Remastered is region free, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? This is a limited pre-order for a limited time. Limited pre-order. Ahí está la madre del cordero y la madre que los parió, porque hasta ahora Limited Run indicaba claramente cuando era de hecho ha habido alguna ocasión dentro de estos años que era pre-order por tiempo, alguna ha sido limitada y han puesto unidades limitadas y te ponen cuántas, 1500, 2000, tal. En esta ocasión no han dicho unidades y han dicho limited pre-order. Limited pre-order, claro. Nos vamos a la Collector,
que de estas de momento hay stock y creo que habrá sin problema, porque esta sí que es un pre-order por tiempo limitado. ¿Veis la diferencia? Legacy of Kain, Soul River 1 and 2 Remastered y Region Free. This is an open pre-order for a limited time. Aquí no hay limited pre-order. De estas, es decir, de estas van a fabricar tantas como ustedes compren o preordenen. Bueno, la edición es muy guapa, todo hay que decirlo. ¿Veis? Aquí la edición es chulísima, con los amantes de los Soul River. La verdad es que van a disfrutar de esta edición porque, de esto, creo, no recuerdo que se hayan editado ítems tan interesantes de esta saga nunca. Recordad que esto viene de PlayStation y PlayStation 2. Y bueno, como comenta Dani Hu, el bueno de Dani, es muy probable, más viniendo de Aspyr. Aspyr ha sido el equipo encargado del remaster, del trabajo del remaster de los juegos de Crystal Dynamics, la antigua Eidos, que pertenecía a la antigua Eidos, de estos juegos conjuntamente cuando ya visteis los de Tomb Raider. Tomb Raider han seguido la misma estela, salieron en Limited Run, de hecho la Collector, y la sencilla salió aquí, incluso una Deluxe que fue exclusiva de Game. Además que cabe recordar que también salieron en Evercade. Lo mismo ha pasado con Soul River, han salido algunos en Evercade, ha salido aquí en Limited Run y ahora falta la incógnita de si va a salir o no la edición europea. Creo que sí. A ver, si yo tuviera que apostar, yo diría que sí. Hay fuentes que dicen que sí va a salir sí o sí. Falta saberlo. Yo nunca pondría la mano al fuego por nada. Hoy en día parece que todo está entre bambalinas y todo es en función de la pasta que viene o va. Las empresas ya sabéis cómo son, pero yo diría que esto va a llegar a Europa. Será distinta la edición, porque la edición con esa fundita que lleva la Limited Run es diferente. Es exclusiva, supongo, de Limited Run en Estados Unidos. Allí sí igual tienen problemas, pero aquí en Europa sí que llegará seguramente la sencilla. Esperemos que sí. Y los que os hayáis quedado sin, pues tengáis vuestra copia. Bajo la música. Bueno, parece que la música está empeñante. A ver, así. Vámonos a lo siguiente. A ver. Bueno, pero Limited Run nos ha sacado más cositas interesantes. De hecho, un juego, el Magical Drop 6, de esos juegos arcades muy a lo puyo, esos juegos puzzles, que además están licenciados por Forever Limited, el publisher polaco, que tiene muchísimos juegos en digital, incluso juegos de Sega como el Panzer Dragoon, etc. Esto lo va a sacar en Europa, el juego, pues a través de su página limitada, Forever Limited. Forever Entertainment tiene una tienda limitada que es Forever Limited, afincada en Polonia. Y al final canceló la salida. Salió en Japón. Este juego salió en Japón hace 1 año y medio. Lleva inglés. Pero desde esa fecha, este juego han sacado 2 Season Pass. 2 DLCs con muchos personajes. La incógnita es si al final este cartuchito que se ha puesto en pre-order en Limited Run, que es además limitado con ellos a nivel occidente, eso parece, si va a llevar todo el contenido que es posible. De hecho, aquí tenemos este es el tráiler del juego base, pero aquí, por ejemplo, tenemos el tráiler del Season con 3 nuevos caracteres, que este Season DLC llegó hace 1 añito, más o menos, y hace 6 meses nos llegó el último, por ejemplo. Buenas noches, Ede, guapa. Y el último Season DLC es que llegó hace 6 mesecitos. A ver si nos incluyen todos en cartucho. Es muy, muy posible. A ver si es así. Y estaría guay porque ya os digo, la japonesa no los incluye. La japonesa no incluye los DLCs de los personajes nuevos que han ido apareciendo este último año.
Bueno, otra cosita que saca Limited Run para los amantes del retro es el Terminal Velocity, la Boosted Edition, un juego del año de la Kika, el año es más viejo que yo casi. Pero bueno, hay mucha gente muy fan del tema, amantes de las naves. Interesante. Sale para PlayStation 4. Se ha abierto pre-order. Más que interesante, sobre todo estos títulos que ya sabemos que es muy difícil que ningún editor o publisher lo pueda sacar retail. Vamos a ser francos. Para este tipo de juegos, Limited Run es una delicia. Porque ¿quién en su sano juicio, publisher hoy en día, se atrevería, y más en PlayStation 4 a día de hoy, como está el tema, a sacar este juego? A ver, ¿cuántos podéis contar con las manos? O sea, un juego de este tipo, de este calibre, que solamente los amantes de los retro, que por nostalgia, porque le encanta, porque lo jugaron en PC del año de la Polka, etc., se atrevería a sacar esto en edición física, sin pegarse un tiro en la cabeza. Me parece que muy poquito, ¿sabes? Que sí. Pues este juego, de hecho, vamos a ver la edición, la carátula, ponemos aquí. Aquí, el Limited Run. Aquí lo tenemos, es numerado, mirad, es el número 581 de los juegos que ha sacado Limited Run numerados para PlayStation 4. De hecho, Limited Run ahora anda sobre los 1500, 1700 numerados entre todas sus consolas, PS Vita, incluso sacaron para PlayStation 3, algo de 3DS, PlayStation 4, PlayStation 5 y Switch. Es una locura lo que han editado esta gente. Y esta es la carátula del Terminal Velocity, el Boosted Edition. Y ya que estamos, si queréis ver la de y así lo tenemos, aquí está. Magical Drop, que sale para Switch y PlayStation 5 también. Esta carátula del juego, aquí lo tenéis. Vamos para la siguiente. Bueno, y estos, ¿os acordáis que hicimos 2 especiales monocromáticos con Eva? Y en el segundo especial, incluso la carátula Eva se basó en un juego que a mí me encantó, el Crit Master, un dungeon crawler monocromático que estaba solo en PC, que iba a llegar a Play 5. Uno de los más interesantes de ese segundo volumen que hicimos de monocromáticos, que además lo tenéis ahora mismo en YouTube también, lo estrenamos en YouTube hace un par de semanas, pues lo va a sacar Limited Run Games, el Crit Master, muy chulo, muy interesante y muy guapo, como podéis ver, más puro estilo Dungeon Crawler, incluso que hay que teclear exactamente de hecho tenéis que saber un poquito de inglés, como podéis ver. Es un Dungeon Crawler con toques RPG muy clásicos, pero con el tema de teclear, tipear el nombre exacto para poder matar al enemigo. Una cosa rara, interesante a la vez. Este Crit Master. Bueno, no me lo hubiera pensado nunca. Este de los juegos tan bizarros que... bueno, este juego mismo, hablando de lo que hemos hablado antes de ciertos juegos, no me lo hubiera pensado nunca que un publisher apostara por este juego tan críptido, hablando de Crit Master, tan críptido y tan extraño, tan bizarro, que muy poquita gente puede sentirse atraída con él. Vamos a ser francos y claros. A ver, ¿quién en su sano juicio a día de hoy quiere gastarse 35 o 40 euros, que es lo que vale, de salida, retail, un juego así? Muy poquitos, ¿a que sí? Hay una cierta parte del público que les interesa mucho, pues para
ese tanto por ciento más pequeñito, bueno, pues sale por la tienda limitada, en este caso Limited Run. Pero un publisher está claro que apostar por ese tipo de juegos sería un poquito complicado. Muy complicado. Crit Master. De hecho, aún no se ha puesto en pre-order por parte de Limited Run. Creo que la semana que viene lo ponen ya en pre-order. Este Crit Master. Bueno, del iLimit, de ese estudio en el que el China Hero Project, ¿sabéis qué es el China Hero Project? Es donde Sony apuesta dinerito para estudios chinos, asiáticos, donde el Wukong ha salido de ese proyecto, y mirad lo que ha sido. El iLimit, que se mostró algo hace unos meses, ¿no? Se ha visto un nuevo tráiler y cómo luce este hack and slash, que va a llegar a PlayStation 5 y también llegará a PC, como lo ha hecho el Wukong. Se ve de escándalo, muy chulo, este iLimit. Además, creo que este tráiler es de hace 3-4 días. La verdad, esa mezcla anime, está guapo. A ver qué tal es a nivel de gameplay. Pero vamos, ahora mismo Asia, China, está on fire. Están sacando muchos proyectos y además de factura técnica muy bestia. Esto es un PlayStation Talents de Sony en Asia. No comparáis con el de España. Este es un PlayStation Talents asiático. Bueno, el Let's School. Let's School, propiedad del publisher PM Studios, que va a salir en Switch y PlayStation 5. Era parecida que iba a salir solo en Estados Unidos. Al final, Meridian esta semana ha anunciado que va a salir en Europa. Lo va a traer Meridian, de la gente de PM Studios. Este Let's School, un juego que nos ponemos en la masa de controlar y hacer crecer y funcionar una escuela. Puede ser muy bizarro. En vez de un hospital, ya sabemos que tenemos hospital y museos también, pues ahora una escuela. Puede estar muy chulo. Let's School. Meridian esta semanita lo ha anunciado. Que hemos repetido un montón de veces que lo queríamos tener en físico, por fin nos han escuchado, y es el juego de Freddy, el Five Nights at Freddy's Into the Pit, un point and click, una aventura gráfica espectacular, pixel, de terror, chulísima, genial, guapísima. Uf, qué chula es. Póngame 100, ¿verdad? Me parece que me va el buffer como el culo. Si veis alguna ralentización es con el ordenador viejo, espero que no explote. Tendré que hacer una pausa y no hablar porque está procesando el pobre, va como los 600 antiguos, ¿no? Intentando arrancar. Pero bueno, a ver, lo intentaremos. Bueno, este Into the Pit, además, lo va a sacar a Yam 8-bit.
Y nada más el anuncio de AM 8 bit, que lo va a sacar además en PlayStation 4, Switch, Xbox, PlayStation 5. Pues además de eso, nos va a salir aquí en PEGI para las mismas plataformas en principio. Me ha extrañado bastante que también salga para PlayStation 4, pero parece que sí. Meridian va a ser la encargada de traernos este hito de Pit. Queremos que nos lleguen este hito de Pit. Bueno, siguiente. Nuevo anuncio del Xenoblade. Además, luce de escándalo. Es este el anuncio que Nintendo España, que todo el mundo esperaba el día 8 que saliese la consola, la Switch 2, y nos sacan el anuncio del Xenoblade Chronicles X, el nuevo. Así que bueno, a las malas las maduras, ¿no? Hola, Kira, guapo. Está muy guapo. De hecho, se notan cambios en las caras de los personajes, cositas mejoradas de los escenarios, la propia agua del juego de la Wii U, que ya lucía muy guapo en la consola, que ya en la consola de la Wii U rascaba bastante, ya era un juego bastante exigente para la consola. Pero ahora parece que luce muchísimo. ¡Hombre, Corby, guapo! 10 mesazos, huepetón. Bueno, acordaros a todos los subs y todos los que no sois subs, que si no habéis hecho ya lo de mensajito y seguimiento YouTube de esos dos juegos, que ahora cuando venga Eva en su sección, recordad que Eva viene a hablar de los juegos que se han hecho gameplay, reviews en el canal, tanto Eva como yo. De esos dos juegos que anunciamos la semana pasada, acordaros que habrá 3 kits de regalo, de sorteo. Si habéis comentado en esos mensajes, en esos juegos, acordaros de eso, que ahora cuando vuelva ella, aquí, en la sección de que viene, que cada domingo intentaremos hacerla, haremos ese sorteito. El anuncio bueno es el de Lego, sí, el de Lego Game Boy, sí, algo vamos a ver ahora. Pero bueno, a ver si... ese sí que va a ser complicado, el Lego de la Game Boy. Game Boy Color y Game Boy, ¿no? Además sabéis que este juego sale en abril. Yo no sé. Espero que anuncien una Collector. Un juego sin Collector de este juego, después de habernos sacado las Collector del primero, del segundo y del tercero. Las tres muy parecidas, muy chulas. A pesar que la del tercero ya sabéis que fue un chichinabo de que nos sacaron la sencilla y luego tuvimos que comprar los extras, la Collector en la página de Nintendo. Pero claro, no puede ser que el X, que luce también tan guapo, al final no nos saquen la Collector. Pero son capaces. No, se ve mejorcita las caras, de los Xenoblade Chronicles X. Todo en Switch. Curioso. Todo en Switch. Bueno, vamos para el siguiente. Evercade. Es un juego muy bueno y muy difícil, ¿verdad, Colvio? Bueno, pero la gente que quiera iniciarse en Xenoblade lo tiene todo en Switch de momento. Tenemos nuevo anuncio de Evercade, en este caso el Indie Heroes 4. Una propuesta muy interesante de Evercade, además de no solo traer remasters, juegos de antaño, sino este recopilatorio de un montón de juegos indies y alguno español entre ellos. Y la verdad es que está bastante guay. En este caso, como podéis ver, unos cuantitos juegos muy interesantes, muy chulos, que comprados por separado significaría, pues igual no tiene interés porque son juegos muy sencillitos, pero todos juntos en un pack, pues está muy guay. Aunque bueno, el hecho de que ahora que me comentasteis vosotros tanto en Telegram como en un directo la subida de precio, quizás no es tan interesante ya, a 24,95 de 20 a 24, y estos juegos saldrán en febrero. Aquí, esto es de lo que hablaba las sedes. Estas son
Vamos a parar aquí la imagen. Esto. Bueno, no sé, ¿cuántos vais a ir a por ello? Además, Lego, y creo que es octubre 2025, cuando es la salida oficial de estos sets. Octubre 2025. Claro, es una Game Boy y Game Boy Color, ¿no? Dice, pieza nueva la cruceta, necesidades, si será funcional, algo nos va a sorprender, no fallan. Será funcional, y imaginad que puedes poner cartuchos y funcionen. Ya sería la hostia, ¿no? Sería el acabose, implosionaría, como dice, explotaría, implosión. Hola, Papu. Hombre, ojalá, a ver, espero que tengan stock suficiente porque lo va a petar. Vamos a ser claros, esto lo va a petar. Nosotros, interesante, a mí me interesa, y supongo que a Eva también. Si tenemos opción de comprarlos, los compraremos, los sets. Pero claro, el problema va a ser el pre-order, si va a llegar a todos sitios, si habrá unidades para todos, porque es muy goloso poder tener y montarte tu consolita tan chula de esta manera, ¿no? Dice que se mueva tanto no pidas. ¿Por qué no? Le ponen una pantallita LCD con un pequeño adaptador y tal. Y si hay máquinas arcade así de chiquititas y funcionales. Si ahora se pueden hacer virguerías, otra cosa es que les interese. Que les interese, pero no lo creo. Como el Mario Yoshi y ya, sí, lo del Mario Yoshi, que por cierto, lo tenemos ese set también. Y he estado viendo compañeros como Poropo y otros compañeros que lo han montado y lo están montando. Parece que no es difícil, pero sus 2 horitas de montaje tiene, ¿eh? De montaje tiene el tema del Mario Yoshi. Pero claro, que esto en octubre tenéis los sets de Lego de las Game Boy. Bueno, esto. ¿Os acordáis que este review, que hicimos además el sorteo de la Key, que además le tocó al bueno de Shinra Mapache para Nintendo Switch? No, esta fue para Steam. Bueno, que dijimos, esto estaría guapo que llegue físico para Nintendo Switch y tal. Bueno, pues resulta que la gente de Game Fairy es una tienda limitada alemana que nos ha sacado títulos, sobre todo de Head Up, publisher digital Head Up, porque tienen mucha relación con Head Up. Resulta que lo va a sacar ellos. Van a sacar 2 tiradas, una limitada de 1000 unidades de la Collector y otra, en teoría, ilimitada, es decir, supongo que sean 3000, 4000 unidades, lo que le exija a Nintendo, de la sencilla del Sinfonia. Este título que tenéis en pantalla, plataformas de precisión, muy chulo, muy bonito, con una música preciosa, que jugamos en el canal, que tenéis nuestra review en el mismo y que está genial el juego. La verdad es que es muy chulo. Pues esto lo va a sacar la gente de Game Fairy. Hombre, doctor Palanca, guapo, hola, nos hace una raid aquí, super raid, guapetón. Ahora Eva, si puede, le hace una super promo al bono de doctor Palanca. Bueno, vamos a ver la página de Game Fairy. Vamos a parar aquí. Vamos a ver la página de Game Fairy para que sepáis de lo que estamos hablando. Aquí, vamos a poner aquí Game Fairy. A ver. No me deja buscar. Estamos allá. Ahora lo escribo. Aquí. Vamos a Game Fairy. Así veis la página.
Bueno, esta es la página de Game Fairy. Si os preguntáis, esta página es una tienda online limitada alemana. Me preguntaréis, pero si tienen los dólares americanos, sí, es un chanchullo que tienen que no lo entienden ni ellos. Ellos argumentan que por decisiones contractuales o no sé, pero ellos envían desde Alemania. Es una tienda alemana. Pero te cobran en dólares, ¿vale? O sea, lo que equivaldría es $54. Esta es la Collector de lo que sería el Sinfonia, la Collector. Veis aquí, muy chula, además, unas ediciones muy guapas, esta gente. Y esta es la Collector. Y esta Collector, si os interesa, aún no han abierto los pre-orders, son a 1000 unidades. 1000 unidades. Si nos vamos a su página, a la página principal, veréis lo que han estado editando estos años. Hace 3 meses pusieron en pre-order tanto la sencilla como la Collector del coma 1 y 2 que solo salieron en la página, en la página asiática, solo en Asia, que son estos de aquí, el coma 1 y 2. Esto están en pre-order, ya se pueden preordenar, pero tenéis otras cosas que han ido sacando estos años, como el Rigid Force Redux, un shoot 'em up, el FAR, también lo sacaron ellos, el Bambras Cold Soul, que muchos de vosotros habéis preguntado por él, el Bambras. Esta página tarda bastante en cargar, tienen problemillas de carga, pero bueno, a ver si lo podemos ver todo. Como dice Eva, gracias a todos los guapos que tenéis de Doctor Palanca, que le ha hecho una super promo. Estamos hoy con noticias semanales. Bueno, aquí tenéis el FAR. El FAR es un juego muy chulo. Todavía tienen stock del FAR, de la sencilla. Tienen la Collector, ya la agotaron. Y tienen stock todavía del Bambras Cold Soul, que es un juego también muy chulo, muy al estilo Darkest Dungeon, un juego muy difícil. ¿No la veis? Es este. Muy recomendable para gente que le mole el Darkest Dungeon. Muy guapo el juego, eso sí, muy difícil. Vas a morir muchísimo en el Darkest, y esto, como os digo, lo editaron la gente de Game Fairy. Tienen stock, estos juegos tienen stock. Hola Rodríguez, muy buenas noches. Buenas tardes, más bien. Pero vamos a seguir con las novedades. Un juego, además, que estáis viendo ahora en pantalla, que esto salió en Japón. Este juego salió en Japón. Además es una saga muy longeva, y sacaron un juego para Switch. Es el Dokapon Sword and Fury, Y es un juego muy chulo pixel. Es un RPG con toques de Monopoly, de juego de mesa, juego muy guapo. Y lamentablemente no llevaba inglés este juego. Este se ha editado en físico en Switch en Japón, y este no llevaba inglés. Vale, hasta ahí bien. Bueno, pues el anuncio interesante es que va a salir en PC, Steam. Lo van a traducir al inglés. Y se rumore que algún editor europeo está interesado. Bueno, ya pasó con algún otro, y luego Retard, por ejemplo, os doy una pista. Retard se hizo con los derechos del juego. Ojalá este siga la misma estela. Dokapon Sword and Fury, juego además estaría muy guay, un juego que nunca había salido ninguna de sus franquicias, en este caso en Occidente, ni siquiera digital. Ahora llega digital a Steam. A ver si también llega esa edición física para Switch, en este caso con la traducción para Occidente de este Dokapon Sword and Fury. Y para los que os molen los juegos más clásicos, con ese toque más chulo, pixel, en algunas cositas, pues puede estar más que guay que venga este juego. Dokapon Sword and Fury.
Layers of Fear. El Collection. El Collection, además, el juego de Layers of Fear, que nos llevan los dos. Nos llevan el... Lo tengo por aquí. El 1 y el 2, pero lo más interesante de esta edición que estamos viendo de Bluebird Team es que lleva soporte con Ray Tracing para PlayStation 5, HDR y 4K. Y bueno, ¿y qué me estás contando? Digo, sí, pero es que resulta que llega físico a Europa. Este juego se había editado hace un añito, o bueno, no, sí, casi un añito, por Limited Run Games, para PlayStation 5, incluso una edición VHS. Bueno, pues este juego llega a Europa el 26 de febrero, es la fecha que va a salir físico y lo trae Clear River Games, que no deja de ser Limited Run Games, con ese seudónimo, con esa otra empresa en la cual pertenecen al grupo empresarial sueco Embracer Group, también la alemana, también la de Limited Run, y esto llega físico, este Layers of Fear, el recopilatorio, a Europa, a través de Clear River para PlayStation 5. Hola, Víctor, guapo. Así que si os quedáis sin la edición Limited Run y os encanta Bluebird, esto se viene a Europa. Layers of Fear Collection. Bueno, Sanrio, Hello Kitty, Animal Crossing, si juntamos todo eso, un juego que se anunció en el Nintendo Direct de hace medio año, este Island Adventure, que además creo que ha salido en móviles, en Apple, ¿no? Ha salido en Apple, que ha triunfado bastante, que ha gustado bastante, que va a salir en Switch y en edición física. Se había anunciado la edición japonesa y asiática. Luego parece que iba a llevar idiomas también occidentales, esas ediciones. Pero al final sale en Occidente, sale también en Europa. De hecho, ya se ha listado en Amazon UK y en Amazon Francia. Falta que se abran las listas de preorden también en España. La fecha de salida del juego, además del Hello Kitty, lo tenemos para 25 de marzo. 25 de marzo la fecha de salida, de aquí 2 meses. Tenemos el Hello Kitty Island Adventure, en la que mezclamos Animal Crossing con Hello Kitty, todos los personajes de Sanrio, ya sabéis, en edición física para Switch. Este Hello Kitty que luce bien, supongo que cumple lo que promete, ¿no? Personajes de Sanrio, farmeo, construcción, compañeros. Este Hello Kitty Island Adventure. Y para los amantes de los zooms, se viene. Vamos allá. Este juego ya empieza bien. Yo no pensaba ni que llegaría a Switch, pero bueno, llega a Switch digital. Es el Estrania. El Estrania de Stella Machina, el X, edición X. Un juego Zoom y llega digital además en fecha 23 de enero. Y rumores, llegará físico. Japón. A ver cuándo. Pero yo ya me lo espero todo. No me esperaba el Estrania. Pero bueno, contentísimo. Además, se han hecho eco, tanto Resetera, también en otros portales. De momento ya llega digital. No sé lo que tardarán en anunciar una edición para Switch de este Estrania. Un shoot em up muy guapo. Este Estrania de Stella McKean, la edición X. Bueno, otro más. Supongo que gente que nos guste, no sé si estará por ahí las sedes, que también le mola los zooms. Pues a tope. Con este Estrania. Parece que nos quieren arruinar. De hecho, cuando hemos hecho ya varios especiales, ya sabéis, de shoot em ups, estábamos rondando ya los 200 títulos para Nintendo Switch en edición física de zooms. Y parece que quieren que sobrepasemos esa cifra. Me parece muy loco.
Un género además que ya sabéis que incluso la generación de PlayStation 3 estaba totalmente desaparecido. Solo se editó un juego con sello PEGI en Europa, Shoot 'em up. De eso a como ahora estamos en situación, ha cambiado muchísimo. Una alegría. Bueno, y ahora un juego que os sonará el personaje de la gente de T-Games. O sea, os sonará el conejo, el cual nos lo trajo Kimi Kreutz. Nos trajo Kimi Kreutz un Metroidvania muy chulo de un conejo con un puño de hierro. ¿Os suena? El Fist Forged. ¿Os suena ese juego? Un juego que llegó a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Además, la edición de Nintendo Switch, una Steelbook muy chula, que además se editó Microids. Un Metroidvania que también nació de aquel proyecto de PlayStation para jóvenes asiáticos que quieren producir juegos. Primero salió exclusivo en Asia en PlayStation, luego posteriormente llegó a Switch también. Este Metroidvania tan guapo. Pues ese mismo estudio está trabajando en este juego con el mismo personaje, pero cambian de registro y lo denominan Zoopunk, Zoopunk, con el personaje y otros tantos. Y es un juego, como podéis ver, de navecitas, desarrollo y estrategia. Es un registro bastante extraño. Llegará a PlayStation 5 y Steam. Y no descarto, como bien sabéis, Switch 2. Seguramente esto se anunciará una vez que se anuncie la consola de Switch 2. Esto también se anunciará para la misma. Este Zoopunk. Y otro anuncio interesante, también de Forever Entertainment, va a llegar la secuela, la segunda remasterización de House of the Dead, el 2, el remake. Espero que salga mejor. Esto llega, creo que es octubre. Esto era octubre. No, primavera. Esto es primavera 2025. Llega para Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Steam. Y también Xbox. También Xbox. Espero que llegue mejor que el primero. Que el primero para Switch estaba bastante rotete. Y cabe esperar que también llegue en físico. En físico por lo menos para PlayStation 5. Yo lo espero que para PlayStation 5. Supongo que para Switch también, o Switch 2. Ya veremos. Pero físico supongo que también llegará. Este de House of the Dead 2 Remake. Sí, no, como sea el control como el primero, la tenemos cara vista, el Papu. Papu, como sea como el primero, se lo pueden quedar ellos, ¿verdad? Bueno, Bustafellows 2. Por fin, ya se han abierto fichas. Un juego que le gustó mucho a Eva. Es una visual novel que a ella le gustó mucho, que también jugó. No sé si también lo jugó en el canal. Sí. Que me dice que sí, que lo jugó en el canal. La Season 2, la segunda parte, que también lo trae PQ, ya se han abierto fichas en Amazon UK, por ejemplo. Ya se puede preordenar. Nos llega durante este año 2025. Así que, en definitiva, se anunció hace 6 meses que estaban trabajando en la secuela, que se había hecho con los derechos otra vez PQ. Y seguramente Meridian no tarde mucho, que es el que nos trae los jueguecitos de PQ a España, en anunciar la edición aquí también en España. Sale para Switch de momento, no sabemos si Play 5 también llegará. Este Bustafellows 2. Ahora, a ver qué pensáis de esto. No lo sé. Este, supongo sabéis cuál es, ¿no? Este juego, además que es español, de producto español, un run and gun, que salió en Play 5 muy baratito en España, ¿os acordáis, no? Este es el Enchanted Portals. Se ha puesto en pre-order en Amazon UK para PlayStation 4. Que además estaba bastante roto, tenía bastantes problemas de rendimiento, tiene muchísimos problemas. Fue un poquito desastre. Se le tenía muchas esperanzas además, porque además era producto patrio, ¿no? Y
y tenía buena pinta este Run and Gun, pero que no salió todo lo fino que debía estar, ¿no? Salió en PlayStation 5, además un precio muy barato. Pues ahora parece que saldrá durante el 2025 para PlayStation 4. A ver, no lo entiendo. Hola, Shinra Mopetón. No lo entiendo, es algo que no acabo de entender. Pero sí, no sé si saldrá fuera de lo que es el territorio de UK, solamente en Reino Unido, capaces son, pero parece que saldrá a PlayStation 4 también. Este Enchanted Portals. ¿No te has atrevido a probarlo, Shinra? Bueno, el juego está bastante roto, ¿eh? O sea, no te esperes un Cuphead. No, no es un Cuphead. Dice Sedes que está esperando para la rojilla. Yo, si sale para Play 4, Sedes, ya no descarto Switch o Switch 2. Puede ser. Yo creo que también llegarán, porque claro, haces el... Aunque bueno, ya estaba en PlayStation 4 en digital. Pero bueno, el juego, a ver, luce guapo. A nivel de animaciones estaba chulo. Estaba bastante chulo. Es una pena. Yo creo que aquí el problema de la gente de Shisho, que solo es el estudio español, creo que se le metió mucha prisa, mucha presión y no lo dejó bien el tema gameplay bien terminado. Porque el juego lucía muy bien a nivel de animaciones. El trabajo de animaciones era muy bueno. ¡Hola, Cal, guapo! Bueno, el trabajo y el juego de Joseph Fares. ¿Os acordáis que ya se han abierto las fichas en Estados Unidos? Bueno, no, perdón, que aún me queda una cosita antes. El Death and Request. Este juego tampoco me lo explico. El primero del Death and Request, el juego de Idea Factory. Juego que ya sabéis que la edición española está totalmente desaparecida, incluso la europea. Pues se ha abierto el pre-order y se reedita el primero para Play 4. De momento en UK. Otra de esas cosas rarísimas. Que no acabo de entender. De hecho, la fecha de salida del Death and Request el primero, pues si alguien lo quiere comprar este Death and Request para PlayStation 4, lo tengo por aquí. El 30 de mayo de este año. 30 de mayo reeditan este juego. Es algo que está pasando con juegos de Nielsen en UK, juegos ahora de IFI. Parece que le ven... bueno, esto no pasaba hace muchos años. Hace muchos años cuando se agotaba un catálogo, se agotaba tiradas y más de NIS o Idea Factory, ni por asomo, ni se les ocurría hacer segunda tirada, y menos después de 3 años o 5 años. Y lo están haciendo ahora. No, la tercera parte no se ha cancelado en Occidente. La tercera parte va a llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5 en Occidente. Pero Switch no sale. Y rumores, vamos a bailar, es porque igual está Switch 2 por ahí. Y seguramente cuando se anuncie la Switch 2, de esa cancelación, presunto no sacarlo en Switch, en el Death and Request 3, el Code Z, ¿no? Code Z, ya veréis que habrá un anuncio que sale en Switch 2. ¿Os apostáis a alguna cosa? Porque si sale en la primera Switch, sí sale el Death and Request Code en Japón. Así que yo creo que veremos una salida, y además sale en junio el juego, la tercera parte. Pues es muy posible que sea un tema de sacarla de la consola o sacarla en ambas o hacer un mix, no sé, lo que harán. Ahora sí, el juego de Joseph Fares, que se había abierto ficha en USA para pre-order ya tanto en Francia como en UK, en los Amazon, ya están abriendo fichas del juego con PEGI. No hay que importar. Ya sabíamos que tenía que llegar este juego de Electronic Arts, en el que está a cargo Joseph Fares, ya sabéis, este hombre a cargo de It Takes Two, Two Brothers y otros tantos juegos. Que lo más importante de su gameplay es el cooperativo para jugar con alguien al ladito o en otro universo, porque además el juego puedes jugar con alguien solo teniendo un solo juego, es decir, tienes un juego, puedes invitar a un compañero o compañera desde su PlayStation 5, de su Xbox
jugarlo online, cooperativo. Eso está muy guay, la verdad, muy chulo. Dice, nos pregunta Engineer José, ¿se sabe si el Among the Sleep de Amazon SUK o de Switch? A ver, Engineer José, ¿pero qué Amazon? Y no lo sabemos. A ver, si es Amazon UK, es muy probable que sea la... De hecho, no lo sé. Lo único que puedes hacer si es Amazon España, es comprarlo y devolverlo si no es lo que tú quieres. Es lo único que puedes hacer. La ventaja de Amazon en este caso es comprar, devolver. A ver, es la opción más probable que pueda ser a estas alturas. Pero bueno, últimamente había muchas unidades de juegos que ya indicaban la edición española de ciertos títulos. Había muchas devoluciones. No sé si será este el caso, pero lo más probable es que pueda ser la inglesa o de cualquier otro país, pero yo, si tú lo quieres, yo compraría, ¿eh? Yo compraría, te llega la edición que no toca, devuelves. Estás en tu derecho, una devolución dentro del tiempo margen. De hecho, incluso hay muchas opciones de que te lo pueden incluso venir a buscar a casa y ya está. Devolución. Y te arriesgas lo mínimo, lo justo. Aquí no pierdes solo tu tiempo de comprar y devolver. Pero ante la posibilidad de que pueda ser una edición que tú quieras. Bueno, como podéis ver aquí, el juego de Joseph Fares, el Speed Fiction, muy chulo, muy guapo. De verdad que está bien. Habrá que plantearse jugarlo con Eva, ¿eh? Este juego. Puede estar chulo. Puede estar muy guapo. Tiene pinta de tener más acción y más movidito que los anteriores. Speed Fiction. Bueno, el de Thaumaturg, el Taumaturgo. ¿Sabéis que acaba de salir? Pero que la Collector, la Signature Edition del juego se había retrasado, ¿no? Por motivos X, lo más probable por el tema del hecho de que a cargo de este proyecto de distribución estaba Merge Games, que ya sabéis que cerró. Se lo ha quedado Maximum Games la distribución conjuntamente con otras editoras. Tesura es la que lo está distribuyendo en España. Además, Tesura fue la encargada de decir que se retrasaba la edición Signature. Pero en este caso, este juego, el Thaumaturg, ya hay algún en Amazon, en este caso el Amazon Francia, que ya nos ha listado fecha. 31 de enero de este año. A ver si es correcto. Y ese 31 de enero es la fecha definitiva que si habéis reservado esta edición, que llega la edición también a España, igual un poquito más tarde. Además, este juego lo jugamos en el canal, muy guapo. Como podéis ver, es un CRPG, un juego al más puro estilo Baldur's Gate, pero en este caso solo tenemos un personaje. El gameplay está muy chulo, pero lo más importante aquí es la historia realmente. La historia es brutal. De hecho, conoceremos gente como Rasputín, por ejemplo, porque es un tema de la Polonia rusa, con mucho lore ruso, historia de por medio, investigación, muy guapo el juego. Es muy chulo, lo recomiendo. Si os gustan juegos con historia RPG, está muy, muy bien. Este de Thaumaturg, eso sí, es un juego a echarle horitas. Y esto ya os digo, si habéis reservado la Signature Edition, pues bueno, parece que no se va a retrasar tanto como parece, que dentro de poquito saldrá a la calle. El juego sencillo y pelado ya está a la venta. Bueno, otra reedición que tampoco me esperaba. Deliver Us the Moon. Amazon Francia. Bueno, este juego salió para Play 4 hace 4 años, ¿no? 3-4 añitos.
y luego salió, hace 2-3, salió la de Play 5. Pues realmente queda muy poquito estocaje, en muchos sitios está agotado. Bueno, pues Amazon Francia y otros Amazon han listado pre-order del juego de Play 5, de nuevo. Se vuelve a reeditar, una cosa extraña, de la gente de Wired Productions. Si alguien se ha quedado sin él, el 6 de febrero llega otra vez este juego, otra vez se reedita la versión de PlayStation 5. Interesante. Este Deliver Us the Moon, lo jugamos también en el canal, no está nada mal, es un juego de Walking Simulator con toquecitos no de terror, sino de suspense más bien, de poco de tensión, con algún otro que otro puzzle. Estaba guapo. Quizás sea la previa a Cal, con eso de que puede llegar el de Mars. Bueno, a ver, reeditarlo significa que tienen pensado vender más copias, que el juego vende. Bueno, el Enotria, este Metroidvania, ¿dónde voy? Un Souls-like como la Copa de un Pino. Este es un Souls que además salió en PC, que jugamos en el canal también, que estaba bastante chulo, con la estética, como veis, de Venecia, de esa Italia veneciana, que tenía que salir en Play 5, pero que se había retrasado sin fecha para ese 2025 y que no sabíamos fecha ninguna. Parece que el juego va a llegar para el 28 de marzo. Ya hay algún Amazon europeo que lo ha listado para esa fecha. 28 de marzo de este año llegará la edición física para PlayStation 5. Amantes de los Souls, supongo que este juego lo tendréis en cartera, en comprarlo. Estaba bastante guapo. El sistema de ataques, había diferentes modos de ataque, me acuerdo. El tema de las armas, sobre todo, tenía mucha importancia. Podíamos elegir una u otra. Estaba bastante chulo. No era tan difícil como un Souls, tan como por ejemplo Sekiro, es otra cosa. Este no llegaba a ese nivel, pero sí que tenía su dificultad. Y como dice Shinra, no es muy difícil, es asequible. Dentro de lo que es un Souls, a ver, Shinra, no es un paseo por el campo tampoco, o sea, no vayamos a darle al juego como que si un juego cozy, o sea, que no. Pero, a ver, si lo ponemos en escala de dificultad, yo lo pondría muy por debajo de los Souls, del Demon Souls, del Dark Souls, del Sekiro, vamos, está a años luz. Sekiro, el del Ring y tal, él está muy por debajo, pero está ahí en nivel, bueno, asequible. Sí, a ver, te pones a farmear, incluso, a ver, Shinra, es que farmeando en cualquier juego de Souls lo puedes conseguir más fácil. Claro que farmear un Souls puede ser un dolor de huevos, porque claro, ya sabéis que muchos Souls, por ejemplo Sekiro o el propio Elden Ring, en alguna fase, sobre todo el subterráneo, el submundo, los enemigos son la hostia y a lo mejor farmear ahí para conseguir un par de levels significa 10 horas. Pero claro, hay que echarle tiempo, hay que echarle tiempo y al final es jugar. Pero si nos gusta, que como es mi caso, que me encantan los Souls, pues al final el tiempo es pasarlo bien, ¿no? Dice, es que está medio roto, aquí se farmea. Quizá por eso, Shinra, el hecho de que se haya retrasado, quizá el tema es que lo van a sacar mejor en Play 5. Igual la opción es jugarlo en PlayStation 5 y no en PC. Creo que habrá mejoras, porque en principio iba a salir para noviembre del 2024 y se ha retrasado. Estos 5 o 6 meses igual le han venido bien para una mejora, unos buenos parches, ¿no? Ahora vamos la sección noticias a la sección rumores. Bueno, ya sabéis que ha pasado muchas cosas con Switch 2, ¿no? No vamos a entrar ahí porque ahí os encomiendo. Hicimos un especial el jueves, ¿fue? Jueves o el viernes, sobre los 50 juegos que pueden llegar a Switch 2 durante este año que viene y sucesivos, ¿no? Muchos juegos que muchos, seguramente, casi el 90% de los que hablamos van a llegar. Y ahí hablamos de muchos rumores y muchas probabilidades y Nostradamus y adivinanzas. Pero hay varios insiders, muchos, y ya están, ya no solo uno, sino unos cuantos,
que están hablando de ciertos juegos que van a llegar, en este caso, por ejemplo, a Switch 2 y Play 5, juegos de Xbox. Y dan por hecho, como ya cierto, que el Halo de Master Chief Collection va a llegar a PlayStation 5 y Switch 2. No sé qué pensáis. Ahora mismo, si esto llega a Switch 2 y PlayStation 5, es como decir Microsoft, decir soy una señora de alta cuna, de sangre real, que tengo la sangre azul, a irme a convertirte en tabernera y además trabajando al mejor postor. Directamente a una de sus mejores franquicias, la que mantenía, yo creo, el buque insignia de Microsoft, Halo, la vas a vender o la vas a meter en Switch y en PlayStation, en tus dos competidoras, ¿no? No sé cómo lo veis vosotras y vosotros, no sé. Yo, el tema es que, a ver, sí que lo veo, porque tal los pasos que está teniendo Microsoft hasta ahora indican a eso, pero no lo sé, no sé cómo lo veis vosotros. A ver, la cancelación del Metroid Prime en Amazon USA es muy sencillo, Kira. Es un tema de que lleva 6 años de pre-order y posiblemente esa cancelación es porque van a cambiar el precio y el tipo de edición. Tipo de edición posiblemente va a salir una edición una edición para Switch 2 y una edición de Switch. Igual salen 2 ediciones. Seguramente van por ahí los tiros. O simplemente es un tema de precio o de ficha. El juego va a salir esa fecha. Van por ahí las cosas. Hola, Las, guapo. Dice Shirra que vio un montaje de juego en Switch de Halo, estaba curioso. A ver, si al final Switch 2 vamos a ver muchos juegos AAA de esta pasada generación, incluso de la futura, moverlo a Switch. Ya veremos. Parece que va a tener mucho apoyo, pero muchísimo. El tema de FNAC, las filtraciones de la cantidad de publishers top que va a tener Switch de entrada, indica que va a tener muchísimo apoyo de terceras compañías, mucho más que tuvo Switch, que ha tenido la Switch. Ojo al dato, cuidado que va fuerte, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, este es uno. Dan por hecho lo que sería el Halo de Master Chief Collection. Pero el otro, ya es que esto ya, otro de los buques insignia, el Flight Simulator. Lo dan por hecho, además, que es efectivo. Están trabajando en los dos posts, tanto para Switch 2 como para PlayStation 5. PlayStation 5 lo veo, pero también Switch 2. No sé cómo lo veis. No sé. A ver, con un poquito de downgrade. A ver, también pienso, lo mueve la Xbox, la One X, la chiquitita, ¿no? La digital, lo mueve. Pues igual sí que lo mueve la Switch 2 si es capaz de mover esto. No sé. A ver, habrá que ver al final la Switch 2 lo que va a mover o no. Pero si esto sale, este es uno de los dan por hecho que sale. Y otro más es el Gears, el 1. Le veo más sentido a este. Le veo más sentido. Y a empezar por el primero. Pues si quieren ir metiendo la saga poquito a poco en otros sistemas, empezar por el primero, le das más vida, ¿no? Y le sacas rendimientos y luego el futurible que están trabajando, que también llegue. Pero bueno, son los buques insignia de Microsoft. Dice Asturmanía que va mal en la Series X, imagina Switch 2. Es que Asturmanía, no sabemos cómo va a ser la Switch 2, características técnicas, y al final
Veremos a ver. Ahora, que si es lo que se rumorea la Switch 2 y sacan ese Flight Simulator, esa Switch 2 que se rumorea, pues irá a pedales. Y supongo que irá a pedales y como otros juegos que van en la Switch 1. Rascando y apurando y un poco roto. A ver. Que igual es cloud. También podría ser cloud. Un servidor dedicado. También. Claro, es que no sabemos nada. Estamos todos suposiciones. Igual nos dan un montón de tortas a todos y nos dejan flasheados una vez que se anuncie todo, ¿no? Dice Lakery que quiere ver en Switch los Fable, los Gears y los Fallout. Pues los Fallout sí que lo veo, ¿eh? Lakery, los Fallout sí que los veo. El Gears parece ser que sí, que lo dan por hecho. Ya sabéis que el tema de los insiders, aunque son insiders que son de bastante renombre, incluso un periodista importante de por ahí de Estados Unidos, pero ya sabéis que hasta que esto no salga oficialmente y editado, hay que hacer el caso, ya sabéis, el caso mínimo indispensable. Pero vamos, a ver. Fable lo veo más complicado. De hecho, Fable, Lakery, no ha salido ni siquiera el que tenía que salir para el X One X. O sea, ni siquiera el que tenía que haber salido ya, ni lo han sacado. Veremos, a ver. Yo el Fable lo veo complicado de entrada. Quizá Play 5, pero Switch 2 lo veo complicado. Dices tu manera que los mapas de Flight Simulator son todos en cloud. A ver, está claro, a ver. Si llega será un juego sencillo del Flight Simulator. Luego todo el contenido será descargable. Cantidad de contenido que tiene Flight Simulator que es enorme. Eso, la mayoría será descargable seguramente. Bueno, y ahora otros dos, bueno, 3 juegos más que dan por hecho que van a llegar para Switch 2 y Xbox. A ver, Xbox ya lo veo. Y más con Square Enix, que son el Final Fantasy XVI. Está claro que ha vendido muy poquito en PC. En PC ha vendido 200.000 copias. Lo ha superado con creces el Dragon Quest 3 2 HD. Ha superado en ventas a lo que sería el port del Final Fantasy XVI para PC. Lo ha dejado a la altura del betún en ventas. Y que vaya a salir en Xbox, yo ya daba por hecho. Incluso Switch 2, pero bueno, lo dan por hecho. O sea, como algo que están trabajando en el port de este juego también para la Switch, en este caso la Switch 2. Dice Shinra que para él el mejor Final Fantasy desde el 10. Le tengo muchas ganas. De hecho, es un juego que le tengo muchas ganas de jugarlo, ya sea en Steam o Switch 2, si sale en Switch 2. Porque ya sabéis que la Switch 2 sí que la compraremos. No será el apoyo loquísimo que hemos tenido con Switch a nivel coleccionista, pero la compraremos seguro y compraremos nuestros juegos para poder jugarlos, sobre todo exclusivos de Nintendo. Y le tengo ganas. De hecho, me gusta mucho lo que vi. Aunque no he tenido el apoyo que Square se imaginaba. Ha vendido relativamente la mitad que vendía de muchos Final Fantasy. Ha vendido muy poquito en comparación. Es un juego que ha costado mucho dinero. De hecho, ya sabéis que Square Enix no está muy bollante. Ha tenido que reducir trabajos, ha vendido estudios, ha vendido proyectos. Crystal Dynamics y Eidos se los ha quitado encima. En fin. Y además que los que hablan que llegarán son los 2 Final Fantasy hechos hasta la hora. El Final Fantasy VII Remake, que ya está hecho. Comentan que incluso que ya está hecho. Bueno, al parecer ya hubo un rumor el año pasado, en el 2024, que a los periodistas y gente del sector de la industria le habían mostrado una demo beta en una Switch 2 y que corría en ella el Final Fantasy VII Remake. Y va a ser verdad al final. Este sí que lo veo seguro. Más un juego que había salido también en PlayStation 4. Esto seguramente va a salir ahí. Y además que Square Enix necesita vender un juego que ya lo tiene
Tiene que hacer el port, eso sí, el trabajo del port, pero bueno, tiene que sacar pasta ya del juego hecho. Tiene que sacar pasta, como dice Lakery, tiene que reflotar las ventas. Y además Nintendo y Switch con Square Enix ha sido la que la ha mantenido a flote, porque ha sacado muchos juegos RPG de desarrollo muy flojito, me refiero a nivel de dinero, AA o juegos de bajo presupuesto, como el Triangle Strategy, etc., que sí, son motores muy chulos 2D, pero que a nivel de presupuesto son muy económicos y ha vendido muy bien en Nintendo Switch. Creo que van a ir a saco con Nintendo Switch 2, Square Enix. Van a sacar todo lo que puedan y más ahí para ganar pasta, está claro. Bueno, y el Rebirth. Este no lo tenía tan claro a nivel técnico, pero parece que sí, que esto también llegará a Switch 2 y Xbox. Rumorean las dos plataformas, que Microsoft también está ahí, que están trabajando Square Enix para las dos plataformas el trabajo de estos Final Fantasy que llegarán. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Yo el Xbox lo daba por hecho, era una licencia temporal para PlayStation, que acabaría llegando a PC y al final acabaría llegando a Xbox. Quizás para las terceras compañías como Square Enix, hoy en día, mantener exclusivas de presupuestos para este tipo de juegos supone un suicidio. Estamos hablando de muchísimo dinero. Sacarlas para una sola plataforma supone un suicidio económico, ahora mismo. Porque no venden lo que vendían antiguamente y tienen que sacarlo para todas. Y si lo pudieran sacar para lavadoras, también. Y parece que ahora Square Enix, después de este debacle que ha tenido estos dos últimos años con ciertas franquicias que han supuesto una ruina en ventas, pues parece que han cambiado de política, van a sacar todo lo que puedan en todos los sitios. Bueno, y el 15 no hablan del 15, pero eso también te lo compro, Shinra, del Final Fantasy 15. No hablan del 15, pero si hay posibilidades, Square Enix lo reedita de nuevo. De hecho, igual lo vemos de nuevo en PlayStation 5. No sé si se editó. ¿Sería en Play 5 también el 15? Igual sale con mejoras y con todo el contenido extras y con añadidos. El 15 también te lo venden. O sea, lo sacarán igual. Pues ya lo ves, Shinra. Si no está en Play 5, tú ya te has respuesto. Seguro que también sale. Es un juego que además estaba muy guapo. Lo que pasa que era por fascículos. De hecho, me gustó mucho. Pero ya sabéis que se vendió por fascículos, DLCs y tal. Y fue un mierdolo por eso. Pero el juego en sí estaba muy guay. Estaba muy chulo, sobre todo el gameplay. Me gustó mucho el 15 por el gameplay que tenía. Quizá todo mejorado en ciertas cositas, con alguna mejora, pues puede estar muy guay volver a rejugarlo. Sí, lo del viaje en coche era un poco raro, sí. Pero bueno, luego te acostumbrabas. Pero el gameplay, Shinra, estaba muy chulo en el 15, ¿eh? Estaba muy guapo. Estaba mucho el gameplay, el tema de los ataques, cada uno, y luego el tema de las magias, estaba muy, muy guapo, muy guapo. Me gustó mucho el tema de gameplay. Estaba muy guay. Y luego cuando llegabas al final, la parte final de la historia, que tenías un mundo por explorar, pero que apenas exploras porque te vas de lleno la historia, que ahí donde están los monstruos más bestias, que estaba muy poco cuidado de aquello. Si le dieran un poquito más de oportunidad, también están muy guay. ¿Es de tus favoritos, Shinra? A mí también me gustó bastante, ¿eh? Me gustó más que el 13. El 13 me dejó... El 13 y sus partes y spin-off me dejó un poco frío. El 13 me dejó un poco frío. El 15 me gustó bastante más. El 13. Digo, el 15, perdón. Pero bueno, ya es cuestión de gustos, ¿eh? Para gustos colores. Para gustos colores. Bueno, pues aquí las noticias de la semanita que han sido guapas, ¿no? Ha estado bastante bien. Y bueno, y a esperar la semana que entra, que igual tenemos que anunciar cositas de Nintendo Switch 2. ¿Esperáis alguna cosita de Nintendo Switch 2 o no? Yo creo que algo se está cociendo.
Se está cociendo y si no es en febrero, si no es en enero, va a ser en febrero el anuncio, tranquilamente. Ya a este paso lo tenemos más cerquita cada vez el anuncio. Dice Colvio... Dice Shinra que no podemos más. Dice Cal, mi bola dice que el martes sacan teaser. A ver, por su propio peso, la presión comercial de todas las tiendas hacia Nintendo para que la anuncien ya es brutal. Le están diciendo a las tiendas, Nintendo, que lo tenemos todo ya preparado. ¿Por qué no anuncian la consola Sacomayo? O sea, están presionando a Nintendo para que anuncie. Nintendo dice que no. Bueno, ya sabéis lo que ha pasado con Genji, ¿no? Genji, que es un fabricante francés, por cierto, francés. Hay quien se preguntaba que por qué los periodistas franceses habían sacado la info de que Nintendo había amenazado y había baneado a Genji del evento donde estaban mostrando sus accesorios. Se preguntaban por qué eran franceses y ya se lo digo yo. Digo, porque precisamente Genji es francesa y los franceses han tenido acceso a esa información porque han hablado con la empresa, en este caso de accesorios y ítems que es Genji. De hecho, Genji teníamos incluso algún pack que se vendía de manera exclusiva en Francia de juegos de DS con accesorios. Hay packs que Genji vendía, exclusivos franceses, de juegos de DS con accesorios de la DS ya de entrada. Es una empresa que ya lleva sus años en el sector. Quizá más desconocida en muchos ámbitos, pero allí en Francia era muy conocida, en ciertas partes de Europa, y tal. Lo que pasa es que se han colado con el carro de los helados, o sea, se han colado de lleno, has dicho, mira, y bueno, Nintendo supongo que no se ha cabreado o enfadado porque hayan dicho de que están trabajando en accesorios para Nintendo Switch, no. Se han cabreado porque dicen, supongo, que tienen una consola en su poder de la que han hecho los moldes y han hecho los accesorios para la misma. Claro, resulta que si no tienes ningún acuerdo con Genji y tienen en propiedad una consola, ¿de dónde coño han sacado esa consola si Nintendo no se las ha dado? Que parece ser que no se las ha dado. De hecho, por eso creo que los van a... Se rumorea incluso, que decían los periodistas franceses, que los van a flashear a nivel de juzgado. O sea, lo van a demandar. De hecho, los han baneado del evento en el que estaba en Estados Unidos también. En fin, le va a salir cara la broma a la gente de Genji. Querían hacerse autopublicidad, supongo, con el tema de que tenían accesorios de Switch 2 y que eran porque decían, son muy fiables porque tenemos la consola en nuestro poder y son totalmente accesorios compatibles, etc, etc. Y al final le va a salir cara la broma. En fin. Hola, Cer guapo, Cer Dragón, ¿qué pasa, guapetón? Hola, Vitorio. Pero bueno, es lo que hay. El hecho es de que me parece bien que Nintendo, si es el caso, que les den un buen zasca. Porque toca, porque claro, es una empresa Mindundi que, mira, ya han conseguido destraperlo en el mercado negro, que seguramente que ahora tendrán algún conocido, algún amigo conocido de por ahí. Han sacado un prototipo de la Nintendo Switch 2. De esa han hecho los prototipos de los accesorios y mandos y ahora dicen que tienen acceso y ahora te los vendo, te los publicito en un mercado americano además, que además es el americano, de ahí la publicidad extrema que ha tenido. Y tal, dice Nintendo, sí, vas de listo, me estás jodiendo a mí ahora el cotarro, me estás enseñando accesorios de la consola que aún no he anunciado. Venga, ahora te preparas. En fin, y me extraña bastante de una empresa francesa, son bastante legalistas, pero bueno, es lo que hay. Ha sido autosuicidios, ha sido un harakiri. Se han hecho el seppuku, ¿sabéis lo que es el seppuku, no? El harakiri. Solo falta Nintendo con la katana arriba cortándoles la cabeza a la yugular. O sea, se han hecho el seppuku. En fin, le catapulte. Sí, Kira, sí. Dice Shinra, jugada de marketing maestra a no ser que los abogados de Nintendo les hagan... No, Shinra, es que los abogados, lo de los periodistas la información es que los abogados de Nintendo
han hablado con la comisión de este evento americano y han expulsado del evento a Genji y al parecer los han manejado de allí. Y además están, según estos periodistas franceses, en previsión de demandar a la empresa Genji por haber mostrado eso en ese evento. O sea que igual les viene gorda. Igual les va a caer gorda. Igual, a ver, yo con precedentes con Nintendo, que ya hemos visto que han cerrado tiendas tanto físicas como online, han llevado a juicio a muchos youtubers hace unos años, eventos, han metido en la cárcel en Japón, porque en Japón, que sepáis que en Japón está muy perseguido el tema del copyright y el tema de la falsificación. Han metido en la cárcel mucha gente en Japón, denunciado a gente en Japón, tema de falsificaciones, metido en la cárcel, que Nintendo no va con guante blanco y es un gentleman así de poquita cosa, ¿no? Que va con el hacha. O sea, va que se entiende, ¿no? Que dices, es mi producto, es mi copyright, es mi propiedad intelectual, no me lo toques los cojones, como me los toques te corto la yugular. Y viene Mario con el hacha y viene Donkey con el mazo y te endiñan bien, o sea, te la apañan guapa. Y sobre todo con lo más importante, con la pasta, que te meten un pleito bueno y te sablean lo más gordo. Y si lo, vamos, y yo no sé qué ha hecho Genji, sabiendo eso, cómo se la han jugado así, han ido a, vamos a saco, a ver lo que pasa, ¿no? Sí, es gira del CES, uno de los eventos más importantes del mundo. Y no solamente que los han echado de allí, a mitad del evento han tenido que quitar el stand, sino que los han baneado. O sea, ya no son empresa non grata en el evento del CES. Les ha salido cara la broma, ¿eh? Yo creo que la publicidad está gratis. Sí, es gratis la publicidad, pero al final te está saliendo el tiro por la culata. Sí, sí. Dice Shinra, imagino que también depende de cómo hayan conseguido la información. Es que la información no es que la han conseguido. Ellos decían además que tenían en posesión un prototipo, una de las consolas de Switch 2, y no pueden tenerla. Ahí está el key de la cuestión, el problema gordo en los que se han metido. Si es cierto, ¿de dónde han conseguido esa consola? Ahí donde han, claro, no es lo mismo, no sé, yo ahora mismo no, soy no sé, cojo de manera privada, digo que es un insider, cojo desde una IP anónima y digo que tengo un prototipo, pongo unas fotos y digo, ay, qué tal, vale. Nintendo no va a hacer ni puto caso, aunque sea cierto, va a desmentir, nada. Ahora, coge una empresa europea, francesa, con muchos prototipos, publicitando de esa manera un producto. Te vas a un evento como este, tan importante como dice Kira, el CES, a nivel internacional, de hardware y de accesorios, publicitando eso, que tienes un eco y una visión internacional brutal, dice Nintendo, pero estos soplapollas, hablando mal y claro, ¿de qué van? Pero que nos están chuleando la cara. Esto habrán cogido, habrán dado a la manivela allí, supongo, en lo que sería el almacén de Nintendo, una manivela. Suena una alarma, ¿sabes las alarmas aquellas que sonaban en la Segunda Guerra Mundial? Que venían los bombarderos a tirar bombas. Han tocado la manivela, habrán acudido allí la plana mayor de Nintendo, se habrán reunido, habrán dicho, mandar a todos los abogados para allá, que le vamos a meter la gorda. Y así ha sido. Que como es normal también, o sea, que es lo más natural y más normal una empresa seria que quiera defender sus productos, su propiedad intelectual y sobre todo no reventarte un evento como será la presentación de tu hardware y material, ¿no? Creo, no sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué haríais vosotros en vuestro caso si tuvierais una empresa en la cual depende mucho ese input y sobre todo dar esa primera información a esa semana que la vas a hacer tú, de la manera que tú quieras, porque, a ver, está claro que seguramente que de cierto, si el problema aquí no es que sea verdad o no, el problema es que seguramente es verdad y que ese material
no tenía que mostrarse ni dar indicios de que así es el material. Porque Nintendo querrá presentarlo a su manera, de una manera que ellos crean conveniente. Y les están jodiendo el cotarro. Hombre, a ver, si fuera eso un rollo macabeo, Shinra, seguramente que Nintendo hace, vaya fantasmones. Ni les hace caso, está claro. Ni les hace caso. Como mucho hubiera sacado un Twitter o hubiera dado... Bueno, es que no saca ni siquiera hace comunicados oficiales. Pero bueno, hubiera dicho esta información no es oficial y totalmente falsa. Pero ha hecho esta información no es oficial o esto no es oficial, pero no ha dicho que no sea falsa. Y acto seguido han ido a degüello con ellos allí en el exceso. Para que se acabe el cotarro, porque claro, allí se están una semanita todo enseñando accesorios, lo que no querían, supongo, Nintendo, que toda la semanita con la cantinela y querían cortar el rollo en seco, es decir, clac. No sé si esto va a provocar que Nintendo acelere la salida de la consola, pero no creo. Supongo que tendrá sus fechas marcadas, aunque se prevé que por todo lo que está pasando, que sea más cerca de nunca. Incluso no sé si se rumoreaba que la posible fecha de salida de la consola sea la misma fecha de la salida de la Switch 1. Que no sé si os acordáis cuál es, que ahora mismo yo no recuerdo. No sé si en febrero, ¿no? Febrero o marzo era. Que sea la misma fecha de salida de la consola de la Switch 1 para, en teoría, enlazarlo y que sea anecdótico y que sea leyenda el hecho de que salga también el mismo día este año. 3 de marzo, mira, 3 de marzo, pues esa es la fecha que rumorean gente, ¿no? Que se rumorea que sea ahora en febrero o en últimos de enero el anuncio y que para marzo la salida oficial de la misma. A ver, lo compro, ¿eh? Yo ya lo veo factible, porque claro, también yo el año pasado pensaba, digo, bueno, si se retrasa 2025, igual el anuncio lo vemos al final del último cuarto, o sea, del 2024, que es marzo, y nos la sacan para mayo, junio, incluso septiembre. Yo ya veo alargarlo hasta septiembre, tal como está el cotarro, no lo veo. O sea, yo no lo veo yo claro eso. Ahora sí que ya no lo veo claro. Septiembre ya, tal como está el tema, que parece que está la cosa caldeadita, sobre todo por la gente que quiere vender, que son las tiendas, estos quieren vender como haga de mayo y están presionando para que Nintendo anuncie. Lo veo más cerquita. Dice Alcel que sin filtraciones siempre he pensado que es una buena fecha. A ver, es una buena fecha. Si salga en marzo, el caso marzo con algún juego de salida que rumorean que sea el Mario Kart 9. Mario Kart 9, ¿lo veis el Mario Kart 9 de salida con la consola? Habiendo salido los últimos DLCs del 8 hace 6 meses, 5 meses. Podría ser. A ver, es un vende consolas. Si te sacan un Mario Kart 9 tochísimo de salida con la consola, puede ser brutal. Parte la pana. Y el otro juego que dicen que es de salida, uno que hablamos en el especial del viernes, ¿os acordáis? ¿Cuál es? De Rockstar, el Red Redemption 2. Rumorean esos dos. El rumore es que saldrá el 3 de marzo con el Mario Kart 9 y el Red Redemption 2. El Red Redemption 2 lo veo. Veo que el juego saldrá, que ya lo vimos, como posibles juegos que saldrían en la Switch 2. Pero de salida, conjuntamente con el Mario Kart 9. No sé. No lo tengo claro. Es un lunes raro, Lakery. No, lo dice Shinra, es un lunes raro. Sí, pero sería un lunes que reventaría en los comercios. Imagínate
la gente con la Switch 2 comprando un lunes, así. Y a ver el estocaje, si habrá estocaje para todos. Puede estar muy movido el tema. Un Mario Kart 8 Definitive. No, a ver, podría ser, pero no hablan de un Mario Kart 8 Definitive Edition, Lackery. Hablan de un Mario Kart 9. Directamente con el 9. No lo sé. Final Fantasy VII Remake también. Quizás mi Final Fantasy Remake igual no es de salida a Cell, pero como hemos hablado que lo dan por hecho que saldrá, lo vemos en este año. Igual a los 2 meses, 3 meses nos sale. Saldrá, ¿eh? De hecho, vamos a ver, una vez que se anuncie la consola, la Switch 2, vamos a ver de anuncios para la misma, de salidas, de fechas de este año. Loquísimo. Tienen que estar trabajando en post de juegos no nuevos, sino juegos salidos en la generación de Play 4, Play 5, AAA, que tienen que estar trabajando estos últimos 2 años para esa consola. Vamos a ver un montón de títulos. Se van a anunciar durante este año. ¿Tú eres más de sacarlo un viernes, Shinra, un 21 de marzo? Sí, lo sacará Nintendo cuando quieran. Hola, Martín Violeto. Hola, guapo. En fin, sí, a ver, lo que haga Nintendo al final lo va a hacer, va a reventar. O sea, va a implosionar el internet. O sea, se va a caer todo. Hará una bajada de ventas el resto. O sea, ese mes va a opacar todo lo que exista. Va a vender una burrada. O sea, Japón va a ser loquísimo. Y el resto del mundo también. Ese mes, esos 3 meses, va todo el mundo a buscar lo que pueda. Y si hay una edición, algún bundle o alguna edición especial de la Nintendo Switch, de la Switch 2 me refiero, Dios nos pille confesados. ¿Quién podrá pillar eso? Va a ser muy loco. Te va a perseguir Nintendo con un parche, Sindra. Como tengas razón, yo voy a decir que has sido tú. Si Nintendo España contacta conmigo, diré, no, fue Shinra. Yo solamente reproduje una información que me dio el insider de Shinra. El insider Shinra. Que no da pereza. No, Martín Violeto. No da pereza ninguna. Tú, si los has jugado, no los vas a comprar. Pero otra gente que no lo tenga y tenga la Switch 2 que la compre, porque piensa que hay muchos jugadores de Nintendo y de Nintendo Switch que no compra otra consola. Y sí que se va a comprar Nintendo Switch, que se compra Nintendo Switch y se va a comprar la siguiente. Y no ha jugado los Final Fantasy, no ha jugado los Red Dead Redemption, no ha jugado muchos juegos AAA que sí han salido en PlayStation 5, en Xbox o en PC. Y tiene la posibilidad de jugarlos en esa consola. Es un más, es un plus, es un añadido. Siempre es un añadido, nunca es algo negativo. Pensar que cualquier juego en una plataforma siempre es un añadido, es un plus, es un beneficio para los usuarios. Luego están los usuarios que quieran jugarlos o no, ya dependiendo si lo quieren o no. Los que normalmente seguís este mundillo, pero Martín Violeto, tú tienes todo. Tú tienes Switch, tienes PC, tienes Xbox, tienes PlayStation 5 y lo juegas a todo. O sea, tú de los juegos que van a sacar en Switch 2 lo tienes todo. Los has jugado todos. Esa es la pregunta. Porque yo no. O sea, y mirad que yo he jugado este año, lo hablábamos otro día con Eva, en el canal cerca de los 300 juegos hemos jugado. Y muchos juegos que van a salir en Switch 2 que ya han salido y que aún me falta por jugar. Y no he jugado. Igual, por ejemplo, Final Fantasy XVI no lo hemos comprado en PlayStation 5, pues no la tenemos. En PC aún no lo tenemos en digital. Si sale en Switch 2, ostras, pues que sí que la vamos a comprar. En nuestro caso es un beneficio enorme. Lo compraremos en esa consola y lo podré jugar ahí, tanto yo como Eva. Por ejemplo, ¿no? Es un beneficio enorme que salga todo en todas. En este caso, sobre todo el consumidor de Nintendo Switch 2 en este caso. Dice Laker, mira, fíjate lo que te dice Martín Violeto Laker. Dice, mi última consola antes de la Switch fue la 360. Imagínate la de Triple A que quiero que salgan en la Switch 2. Exactamente, que damos por hecho que lo que hacemos nosotros o lo que tenemos alrededor
es lo que todo el mundo hace, pero pensad que son millones y millones de personas. Switch tiene 146 millones de consolas vendidas, que son 120, 130 millones, si contamos todas las que ha comprado Linus, que nos quedan eso, realmente 120 millones de usuarios. Pues no todo el mundo lo juega todo, ni todo el mundo tiene de todo. Al final, el hecho de que ciertos títulos AAA o títulos que no han llegado a Nintendo, para gente que consume solo Nintendo, por ejemplo, o no los ha jugado, aunque ya tiene otras consolas, pues puede ser muy interesante en esa consola. Y además, si sigue siendo portátil, es un plus, porque puedes jugar al Final Fantasy XVI y a otros juegos de manera portátil, que no las podía hacer, por ejemplo, en Xbox. Si por ejemplo, llega, por ejemplo, el Master Chief Collection de los Halo, imagínate jugar esos juegos en portátil. Creo que es algo muy interesante. Pero a ver, no es un tema de juegos que tengas para otras consolas o no. El tema es de jugarlos en la consola que tú decidas tenerlos. Y en esto, no todo el mundo compra de todo. Seguramente que habrá gente aquí que aun teniendo PlayStation 5 y aun teniendo Xbox, no ha comprado esos juegos en esas consolas. Igual se plantea comprarlos en Switch porque salen en ella y ahí sí los quiere comprar. Al final, son opciones. Las opciones siempre son buenas para los usuarios. Si no existen, no puedes hacerlo. Y si existen, sí. Además de que no solamente saldrán esos títulos. Van a salir títulos propios de Nintendo, juegos indies, juegos nuevos. Es un mayor catálogo, mayor oferta y mayor elección. Siempre es bueno. Nunca negativo, siempre positivo. Hay que verlo siempre así. Bueno, dicho esto, hemos llegado al final, pero ya sabéis que ahora viene la sección de Eva, en la que vamos a sortear además 3 keys de esos 2 juegos que pusimos, que hizo review Eva en el canal de YouTube. Y ahora se va a venir Eva por aquí, en cuanto pueda. Y si estás en YouTube ahora mismo y has llegado hasta ti, muchísimas gracias, guapos y guapas, y se agradece un super follow, y ya sabéis que siempre tenéis contenido en el canal que vamos subiendo cada semanita. Y ahora aquí nos vamos a cambiar. Eva se viene en un ratito y ahora incluso Eva está haciendo aquí, poniendo lo que sería la